que como el Espíritu Santo vive en nosotros, Cristo vive en nosotros, el Padre vive, la plenitud del Padre está en nosotros. Luego nosotros estamos constantemente delante de la presencia de su majestad, nuestro Padre Todopoderoso. Y Él se preocupa por nosotros, por nuestra condición, por la condición de cada uno de nosotros. Y es a través de su Espíritu y su palabra que el Padre se encarga de ayudar, de suministrar, de sanarnos, de restaurarnos, de quitar todas las acechanzas del enemigo, porque hay poder en nosotros por medio de su Espíritu y la palabra que tiene poder. Acuérdense que Cristo sostiene la creación con el poder de su palabra, y esa palabra de poder existe, permanece, habita en nosotros permanentemente y será por toda la eternidad en nuestra vida. Amén. En el versículo 9, Pablo dice, aquí está hablando, el Espíritu Santo hace la relación de una comunicación entre el Padre y el Hijo. Y el Padre le dice, tú has amado la rectitud. ¿Qué significa la rectitud? Dice, integridad, virtud, rectitud en propósito. Dice, y has odiado la anarquía, que es la injusticia y el pecado. Dice, por lo tanto, Dios, tu Dios, dice, por lo tanto, Dios, tu Padre Celestial, tu Padre, que es tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría. Esto se está refiriendo cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, ¿verdad? Lo unge con el aceite de alegría. ¿Cuál es? El Espíritu. Cristo recibió el Espíritu para poder llevar a cabo su ministerio sobre la faz de la tierra. El ministerio de Cristo fue basado en el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu habita en nosotros. Y ese mismo Espíritu es el que nos lleva a nosotros a ministrar, a vivir en plenitud de la presencia del Padre, de la misma forma en que el Padre le dijo, por lo tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con el aceite de alegría por encima de todos tus compañeros. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos ha ungido a nosotros con el aceite de alegría. Y el aceite de alegría, ese aceite es la representación del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea que esa alegría, ese gozo es transmitido a través del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y por eso fue que nuestro Padre nos dio su Espíritu para fortalecernos en todo momento, en toda circunstancia de nuestras vidas. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y no va a decir el gozo de Dios, sino el gozo de mi Padre Celestial es mi fortaleza, es mi fuerza, porque sin Él yo soy débil. Y Pablo le decía, entre más débil era Pablo, más se sentía débil, se fortalecía porque la presencia del Espíritu, la presencia de Cristo se hacía mucho más fuerte y visible en su vida. Era la gracia de Dios en él que lo llevó a hacer la obra, a ejecutar la obra de anunciar las buenas nuevas de salvación, de anunciar la gracia. Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21, Pablo, lo que estamos hablando aquí, estamos centrándonos en Cristo, en nuestro Padre Celestial. Dios, nuestro Padre, trajo a su Hijo al mundo, pero Él quiso que el mundo reconociera que Él era su Hijo, que Él no era un hombre normal, común y corriente, que era un pecador, porque todo lo que pisaba en la faz de la tierra, desde el pecado de Adán y Eva hasta el día de hoy, sin Cristo éramos pecadores. Con Cristo hoy no somos pecadores. Hemos recibido un nombre que está por encima de todo nombre, es que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces, Pablo dice,
En Efesios capítulo 1, el versículo 19 dice, para que usted, fíjense, quiero que pongan atención a esto. Dice, para que ustedes comiencen a conocer lo que es la inmesurable, ilimitada, incomparable grandeza de su poder activo y espiritual que está en nosotros los que creemos. Ya el poder de Dios, nosotros tenemos que entender cuál es esa inmensurable e ilimitada, incomparable grandeza del poder de Dios activo, o sea que es dinámico, que está en acción, es activo, no está pasivo. El poder de Dios en nuestra vida es activo, es dinámico y es espiritual, que está en nosotros los que creemos. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Solamente tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer al Señor que todo lo que Él hizo fue para beneficio de nosotros. Y ese poder en mí, ese poder en cada uno de ustedes es activo, está en movimiento, es dinámico para transformar, para restaurar, para bendecirlo, para llevarlos a vivir la victoria que Cristo les dio a ustedes en la cruz. No en vano su cuerpo fue molido, no en vano su rostro fue desfigurado, no en vano fue lacerado totalmente. Él lo hizo por causa de nosotros, por amor a nosotros y para beneficio de nosotros. Su sangre, su preciosa sangre, pagó un precio por nosotros, compró nuestra libertad y pagó nuestras deudas. Cristo vive en nosotros, es activo, es real, es dinámico y Cristo nos va transformando porque el poder de Cristo en nuestras vidas es poder de transformación, de llevarnos a su imagen y semejanza de acuerdo al plan predestinado por nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver cómo Pablo lo define, cómo Pablo lo declara, y esas palabras de Pablo tienen que entrar en nuestra mente, penetrar en nuestro corazón, lo más profundo, en las raíces de nosotros. Nosotros tenemos que entender cuál fue el poder que se liberó cuando Cristo murió. Hay una cosa que es, durante el tiempo, las horas que Él estuvo en la cruz, Él recibió todo el pecado del mundo. La ira divina del Padre cayó sobre Él y el pecado mío, el pecado de cada uno de ustedes fue destruido en su cuerpo por la ira divina del Padre. Y cuando Él murió, cuando entregó su espíritu, hubo un release, una liberación de poder, que ese es el que dice Pablo, que él quería entender el poder que había detrás de la resurrección de Cristo. Y ese poder es la manifestación que hay en cada uno de ustedes, es la nueva vida que ustedes tienen, el poder del nuevo nacimiento, el poder de la sanidad, el poder de la restauración, el poder de la liberación en cada uno de ustedes. Ese es el poder que se manifestó, que fue liberado para todos aquellos que creen en Cristo, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ese poder viene sobre nosotros y ese es el poder que vive, habita y permanece en nosotros para siempre. Su espíritu da testimonio de ese poder, es activo, es real, es dinámico en nuestras vidas. Amén.